Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Disculpen la demora, pero estoy como los estudiantes de medicina de ayer que no podían rendir. Bien, qué grave, ¿no? No me podía conectar, eso les quiero comentar. Y los estudiantes de medicina que ayer tenían que rendir por Zoom para hacer las pasantías en los hospitales tampoco pudieron rendir. Se anotaron más de 8.000 médicos, futuros personas que las van a atender a ustedes, a mí, que tuvieron que rendir por Zoom para ser pasantes. Un poquito, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Empezamos a... Yo tengo Sí, mi hija que es jefa de residentes, así que sé cómo es el tema. Bueno, cuando ella rindió ese examen era presencial. por supuesto. Claro. Nada que ver con esto de rendir por Zoom una práctica de una residencia, ¿no? Y aparte Un es un gran postulante para una problema. residencia. Es un gran problema porque los hospitales no tienen médicos. Sí, Faltan no, muchos médicos. pero además es un gran problema esto, que yo quería entrar en tiempo y en forma, es decir, porque saben que me gusta la puntualidad, y no responde, y bueno, responda, no sé, es decir, no está adaptado, no tenemos los sistemas preparados como para soportar las conexiones que debemos utilizar hoy en día como medio de aprendizaje y de teletrabajo, etc. Así que bueno,
Bueno, dicho esto, que era para informarles por qué había entrado unos minutos más tarde, vamos a continuar, a no ser que tengan alguna pregunta para hacerme, del tema que di la clase anterior, que es de oposición de defensas y excepciones. Y si no hay preguntas, vamos a continuar con vos estoy silenciando el teléfono, con el traslado de la demanda, es decir, con la contestación de la demanda, si no ustedes vamos a volver para atrás. Vamos a arrancar con la contestación de la demanda, para lo cual, en esta oportunidad, me van a escuchar, vamos a hacer una clase interrelacionada. No traje un PowerPoint, así no los aburro siempre con el mismo sistema o metodología de clase, sino que voy a contarles un poquito en qué consiste la contestación de la demanda, para lo cual nos vamos a remitir al artículo 354 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, que muy claramente especifica cómo deben ser, cómo se debe, o cómo debería, mejor dicho, o cuál es la carga con la que debe cumplir el demandado al momento de contestar la demanda. Lo primero que quiero decir, que el acto procesal de la contestación de la demanda es tan importante como el acto de interposición de la demanda, porque en el acto procesal de contestación de la demanda no va ni más ni menos que implícitamente establecido lo que dice el artículo 18 de la Constitución Nacional. Es decir, la garantización del derecho de defensa en juicio y del debido proceso. Por eso es tan importante que el traslado, no la contestación, sino el traslado de la demanda se haga o se realice con todos aquellos recaudos exigidos por la ley, para no dejar al demandado en un estado de indefensión. No voy a repetir lo que hablamos la clase anterior, porque yo ya les conté todas las actitudes o posibilidades que tenía el demandado. Bueno, ¿cómo se contesta la demanda? La contestación de la demanda debe cumplir con los mismos requisitos que la interposición, que el acto procesal de interposición de la demanda. Ahora podrían preguntarme, ¿qué debe pagar? ¿Tasa sobre tasa? No, el demandado no paga tasa sobre tasa. Lo que sí debe cumplir con los requisitos fiscales, perdón, con los requisitos previsionales, que es el anticipo de ius previsional, pero no debe pagar el bono ley 8480, el que tiene que contestar la demanda. Y luego se rige por las formas de la interposición de la demanda. Pero acá va la gran diferencia, y a la que nosotros nos vamos a referir y hacer hincapié, que es el artículo 354, que comienza diciendo que el demandado en su escrito de contestación debe reconocer o negar categóricamente. Yo me voy a quedar acá, porque continúa el artículo. Reconocer o negar es una de las posibilidades que tiene el demandado. Ahora bien, yo me pregunto, o mejor dicho, les pregunto, ¿qué pasa si reconoce? ¿Quién es Proce 1? Proce C1. Ah, Zoe, te pusiste Proce, no, Proce C1, ¿quién es? No es nadie. Es Bedelía, profe, que abrió la reunión. ¿Será Rosela? Que después me dice que está presente. Bueno, a ver, Romina, si reconoce, ¿qué entendés vos
que es el reconocimiento. Dice, reconocer o negar categóricamente. Se presenta el demandado y reconoce. Sí, Romina Puma. sí, sobre que esos hechos no tiene que, como que no hay controversia en esos hechos. ¿Están de acuerdo? ¿Y a qué figura te hace asemejarlo, Mirna? Mirna Valdés. ¿No está más? Bueno, alguno que abra el micrófono, hagamos de esta... Allanamiento, profe. Allanamiento. Al allanamiento, ¿quién me contestó primero, por favor? Pilar o Martín. Pilar Los y dos. Martín, muchas gracias. Bueno, en realidad reconocer, cuando el demandado reconoce, este 354 nos está diciendo que reconoce la pretensión del actor, y nada más que eso, nada más ni nada menos. Por ende, ello significa que el reconocer la pretensión del actor se asimila o se asemeja a la figura del allanamiento, porque en el allanamiento, ¿qué hay? Un reconocimiento de la pretensión del actor, más allá de que luego se cumpla o no se cumpla, más allá de que el allanamiento, como vamos a ver, sea con cumplimiento o sin cumplimiento. Es decir, en este caso, cuando reconoce, lo que va a hacer es presentarse, reconocer y constituir domicilio a los efectos de que, Nicolás Abete. A los efectos de que todas las notificaciones que tengan que ir al domicilio sería tanto al constituido como al electrónico que le lleguen ahí. Muy bien, para cumplir con la carga del artículo 40 y no con la sanción prevista en el 41 de que todas las notificaciones quedarán o se realizarán en los estrados del juzgado. Y hay además otra cuestión más que podría evitarse. Valentín Prieto, ¿qué puede ser? No sé, es para notificarse la de constituir domicilio. Claro, pero ¿qué quiere evitar? Porque reconoce la pretensión. ¿Qué quiere evitar? Que el actor lo pida la situación de rebeldía. Muy bien. Muy bien. Son dos posibilidades que podría evitar, nada más que reconociendo, compareciendo y constituyendo domicilio. La otra alternativa, y a la que vamos a hacer más hincapié, que es por lo general lo que acontece o no, es asumir el carácter de oponente, es decir, el demandado se opone a la pretensión del actor y se enfrenta de manera tal que ofrece una versión distinta de los hechos narrados por el actor en su escrito de postulación. O los relata, no solo se puede oponer, ofreciendo una versión propia, sino que también puede desconocerlos sin agregados complementarios. ¿Qué quiero decir esto? Que niego, pero no tengo agregados complementarios. No, simplemente niego. Ya vemos que puede oponerse a las afirmaciones narrando hechos distintos, o bien oponerse sin agregados complementarios. En estos casos importa definir claramente el principio de congruencia, porque en relación a los hechos que narró el actor en su escrito de interposición de la demanda o su escrito de postulación
y a los que va a narrar el demandado en su escrito de contestación, y a la forma que va a asumir con respecto a la contestación de la demanda, sobre ello girará el principio procesal de congruencia, que me gustaría que alguno, como Daniel, me lo defina. ¿Daniel o Cristian? ¿Quién me escribió el otro día? ¿Como Cristian o Daniel? Le escribí yo, doctora, Cristian. Ah, Cristian Quesada. Cristian Quesada. Sí. Ah, y Daniel Quevedo, ¿no habías estado en clase? Sí, tuve que ir a trabajar, doctora. Sí, me habían avisado tus compañeros. ¿Sabés que me confundí con Cristian? Por eso le contesté a Cristian. Bueno, Daniel, que siempre participás, ¿qué es el principio de congruencia? Bueno, el principio de congruencia se debe estar a lo que peticiona las partes. ¿Quién se debe estar? ¿Quién? Y el juez debe estar a lo que peticiona las partes, no debe pedir ni de más ni de menos. Bien. Bueno, vamos a tratar de definirlo un poquito, quizá alguno tenga una definición. No está mal lo que dijiste, Daniel, muy oportuno, te agradezco tu participación. Principio de congruencia significa que el juez debe resolver sobre todos aquellos hechos que han sido acreditados, primero postulados en los escritos constitutivos del proceso, y luego que han sido debidamente acreditados por los medios probatorios ofrecidos por las partes. No puede ir sobre hechos que no fueron alegados en los escritos constitutivos, ni, es decir, aquellos que fueron omitidos, ni aquellos que excedan la pretensión de la parte. Por eso es tan importante la contestación de la demanda, porque a partir del momento de cómo encare la respuesta el demandado, ¿qué va a quedar fijado? Van a quedar fijados los puntos sobre los cuales, los puntos controversiales sobre los cuales versará la litis, o versará, mejor dicho, el proceso, el tema decidendum, es decir, aquello sobre lo que se va a resolver, y sobre lo cual va a girar la sentencia, que es lo que acabamos de decir recién. Lo va a enmarcar al juez en este principio procesal de congruencia. Las afirmaciones generalmente, cuando hay afirmaciones, generalmente quedan atrapados dentro de los hechos alegados por las partes, que son ni más ni menos aquellos que van a ser el objeto de la prueba, que son ni más ni menos que los modificativos, los extintivos y los impeditivos. Y acá los voy a llevar a la carga de la prueba. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién prueba quién prueba los constitutivos? ¿Quién prueba los modificativos? ¿Y quién prueba los impeditivos? Los constitutivos, el actor. Son muy aquellos bien, que... vale. Muy bien, muy bien. Los constitutivos siempre el actor. ¿Y Carolina Telechea? ¿Qué pasa con los impeditivos? ¿Sabés que hoy te veo sin la gorrita y no te había reconocido? Hola, buen día. Porque Sí. tengo horario rotativo. A veces estoy allá y a veces estoy en mi casa. Claro, hoy te veo sin tu gorrita y no te había reconocido. ¿Y los impeditivos y los modificativos? ¿A quién le incumbe la carga de probarlos? La verdad no lo sé. Al demandado. ¿Por qué? ¿Qué es un hecho modificativo o impeditivo? No, perdón, extintivo, me equivoqué, dije extintivo o impeditivo. Le corresponde la carga de la prueba al demandado. ¿Por qué? Porque un hecho extintivo es cuando el demandado viene, contesta y dice, sobre los hechos alegados por el actor, dice, no, yo pagué. Está probando, está alegando un hecho extintivo de la relación procesal que se le está reclamando. Entonces él debe demostrar que pagó. Y si es un hecho impeditivo, como por ejemplo que al momento de la celebración del contrato
era una persona incapaz, también lo tiene que acreditar el demandado. Esto quizá, no sé si lo vieron o no lo vieron en la carga de la prueba, perdónenme que me voy a hacer un pequeño paréntesis. El 375 es un artículo muy criticado en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires con respecto a la distribución de la carga de la prueba. Algunos procesalistas, como el maestro Chiovenda, dijo, ¿por qué siempre el que alega tiene que probar? Que es lo que termina recetando el 375. Entonces, Chiovenda hace, era de avanzada, establece esta posibilidad de distribución de la carga de la prueba. Y como bien contestó Valentín, el constitutivo, el hecho constitutivo, la carga de la prueba siempre va a recaer sobre el actor, mientras que los impeditivos o extintivos sobre el demandado. Ahora ustedes podrían preguntarme, sí, doctora, pero estamos frente a una nueva corriente, que es la distribución de la carga de la prueba de acuerdo a quien esté en mejores condiciones de probar. Sí, por supuesto, yo no dije lo contrario, pero bueno, acá abrí un paréntesis para mostrarles que hay cosas que siguen sosteniéndose de acuerdo a la doctrina antigua y se distribuye, si ustedes leen el 375, nada tiene que ver con lo que postula en la actualidad el Código Civil y Comercial de la Nación con respecto a la distribución de la carga de la prueba, que debe probar el que esté en mejores condiciones de hacerlo. Discúlpenme este paréntesis, pero lo veo oportuno realizarlo antes de seguir avanzando con la contestación de la demanda. Porque como les dije en el encuentro anterior, las etapas procesales no son compartimentos estancos, sino que uno tiene que poder relacionar con la etapa siguiente. Saber por qué voy a contestar la demanda de tal manera, porque va a tener que ver con lo que tendré que probar o no tendré que probar. Entonces, por eso hay que poder internalizar todas estas cuestiones. Bueno, Profe, una acá hay consulta. una... Sí, Entonces, Valentina, perfecto, Valentina, te hola, buen escucho. día. Entonces, los hechos modificativos, aunque en un principio le corresponden probarlos al demandado, el juez puede establecer el principio de la carga dinámica de la prueba y que los pruebe el actor, ¿no? ¿Entendí bien? En realidad podría ser, pero dame un ejemplo de un hecho modificativo. Porque yo di de un impeditivo o extintivo. A ver si pueden darme un ejemplo de un modificativo, ¿no? Si no es Valentina, por favor colaboren. No se les Modificativo, ocurre. profe, había dicho usted que podía ser cuando era incapaz. A ver, Franco, ¿cómo? Por ejemplo, cuando un contrato es celebrado, pero la formalidad de este es nula. ¿Eso es modificativo? Y no sé. Y no sé. ¿Y Bruno? ¿Que estás pensativo y hace tiempo que no nos vemos? Ya sé que no estuviste bien, ¿eh? Estoy pensando algunos de los ejemplos que había dicho usted. Pero yo solamente hablé de extintivos e impeditivos. Estoy pensando que puede ser una reconvención o una compensación. Eso es un hecho modificativo. Una compensación creditoria, por ejemplo. Sí, sí. Te reclamo una suma de dinero, perdón. Algún crédito recíproco que tenga entre actor y demandado, y entonces eso modifica en principio la demanda, o sea, la pretensión La carga del de la actor. prueba, eso es lo que estamos llegando. Podría ser un ejemplo que donde se reclamen, algunos lo dicen que puede ser una reconvención. Cuando hay créditos compensatorios, yo te estoy reclamando y vos no solamente me contestás la demanda, sino que me recomendís por compensación, pero no vamos a meternos ahí. Bueno, un hecho modificativo que puede... ¿No sería, profe, perdón que la interrumpa,
se me ocurre una modificación a una ley que sea retroactiva. Se me ocurre en el derecho penal, vio que hay una modificación de la ley y se aplica, no me sale, pero la ley anterior. Sí, yo entiendo digamos. lo que vos decís, la más benigna siempre se aplica. En realidad, en el derecho procesal civil y comercial no ocurre lo mismo. Sí ocurre en el derecho laboral y ocurre en el derecho, como vos dijiste, penal, pero en el derecho procesal civil y comercial no ocurre lo mismo, y esto parte del artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla de la irretroactividad de la ley. Entonces, un hecho que viene a modificar la demanda podría ser la muerte de alguna de las partes, la demanda o la contestación. No me digan que no es, les puse algo bien así contundente. Eso es un hecho modificativo, lo tendrá que probar el que diga o alegue la muerte de la persona. Bien, continuamos adelante. A partir de la contestación de la demanda, entonces surgen dos cuestiones a tener en cuenta, y eso que todavía no entramos a reconocer o negar categóricamente, que comprometen una doble actividad. Primero para el juez. ¿Por qué? Porque el juez deberá considerar estos hechos que han alegado las partes en su escrito de constitución y de contestación, deberá valorarlos al momento de dictar sentencia. Y para las partes, ¿qué se abrirá? Se abrirá a partir de ese momento la carga de probarlos. Por eso hicimos todo este circuito de la carga de la prueba, porque no es un dato menor que con la contestación de la demanda y de acuerdo al tipo de hechos que se aleguen, queda enlazado con la carga de la prueba. Si no me entienden algo, es el momento procesal oportuno para preguntarme, porque luego precluirá. No, mentira. Es para romper el hielo estos chistes de señora mayor. Sí, Francisco. Disculpe, la doble actividad que se le da al juez entonces sería deberá valorar al momento de dictar sentencia los hechos y qué más. Nace a partir de la contestación de la demanda una doble actividad que compromete no solamente al juez, que al juez y a las partes, pensé que era una doble actividad del juez. No, muy bien, quizás yo dije alguna palabra, una doble actividad, una para las partes y otra para el juez. Para el juez, que deberá valorarlos al momento del dictado de la sentencia, y para las partes, que deberán probarlos. Bueno, ahora, ¿cómo puede ser la admisión que haga el demandado con respecto a los hechos? Reconocer o negar, siempre estamos con esto, ¿no? La admisión puede ser simple y calificada. La primera es cuando se acepta lisa y llanamente los hechos deducidos por el actor en el escrito de interposición de la demanda. Y es calificada cuando se acepta el hecho, pero se introducen explicaciones o aclaraciones, o se le atribuye una configuración jurídica distinta. Ejemplo, yo te reclamo, yo te demando por un cobro de pesos diciendo que te he prestado dinero, es decir, un mutuo, y el demandado se presenta, dice, es verdad, me dio dinero, yo se lo tenía, pero no me lo dio para que se lo devuelva, me lo dio en calidad de donación. ¿No estamos cambiando la calificación jurídica? Entonces, hay una admisión, eso se llama, todavía estamos en la parte del reconocimiento, admisión calificada. La admisión del demandado puede ser simple, porque los admite y no argumenta ningún hecho diferente, o bien puede ser calificada, que es lo que acabo de explicarles recién. Por ejemplo, atribuyéndole una configuración jurídica diferente a la que planteó el actor en su escrito de inicio.
La admisión, cuando es simple y expresa, que es el primer caso que mencioné, realmente, si estoy admitiendo los hechos, estoy diciendo que ocurrieron de esa manera, lo estoy formulando expresamente, esto quiere decir que no estoy dejando ningún lugar a dudas, lo estoy manifestando y formulando expresamente, obliga a verificar, bueno, el juez podrá o no abrir la causa prueba y podrá tener como ciertos aquellos hechos pertinentes ilícitos. Podrá. Esta palabra es muy significativa en la contestación de la demanda. Bueno, la admisión también tiene otras dificultades, es decir, cuando el actor admite, pero la admisión es simple y expresa, algunos autores la equiparan al silencio. Cuestión en la que nos vamos a introducir un poquito más adelante. Otras veces se refiere a hechos reconocidos, como cuando el demandado contesta la demanda, pero no niega concretamente todos y cada uno de los hechos. Entonces, en ese hay parte de hechos reconocidos porque no toma punto por punto. La negación, para no confundirnos, ¿cómo debe ser la negación categórica? Tomar punto por punto de los dichos del escrito de la demanda o de los hechos alegados en el escrito de demanda y negarlos uno por uno, donde no deje lugar a dudas, porque si no, cuando hay una negativa genérica o una negativa con respuestas evasivas, o cuando existe el silencio por parte del demandado, es donde el juez le deja abierta la posibilidad al juez de valorar o por ciertos, les voy a decir la palabra correcta para que el juez podrá tener por ciertos todos aquellos hechos pertinentes ilícitos. Lícitos, no ilícitos. Y, disyunción, lícitos. Entonces, respuestas evasivas, negativa meramente general, el silencio del demandado, una negativa genérica. Todo eso, cuando no niega concretamente cada uno de los puntos, de los hechos, quiero decir, perdón, se los podrá tener por reconocidos. Ustedes podrían preguntarme, ¿eso significa que el juez no va a abrir la causa prueba y declarará la cuestión como de puro derecho? Podrían preguntármelo, pero lo pregunto yo. ¿Lucas? ¿Yo? Sí. Honestamente no sé, porque la cuestión de puro derecho por ahí es cuando la parte reconoce los hechos, pero en su escrito de postulación expresa otra cuestión relacionada a la norma aplicable. ¿Puede ser? Sí, es verdad, tiene que ver con la norma aplicable. Pero el tema en cuestión es que hay un reconocimiento de los hechos. Podría declararse el orden público. ¿Cómo? Cuando está involucrado el orden público lo tiene que abrir igual. Cuando está involucrado el orden público lo abre igual a la... Bien. Eso está muy bien lo que acabas de decir, pero en realidad, como dice el mismo 354, podrá, el juez, vieron que cuando arrancamos dijimos, nace una doble situación, la de valoración, la de probar, bueno. El juez siempre va por la
amplitud probatoria, porque no va a dictar una sentencia sin tener elementos que luego lo puedan comprometer o pueda ser una sentencia carente de una fundamentación legal porque se basó nada más en esta negativa meramente general y tomó como pertinentes ilícitos los hechos que había invocado el actor en su escrito de postulación. El juez verá si abre o no el juicio a prueba. Depende, y eso se los voy a dejar a ustedes para que lo indaguen. Tengo la perra dando vuelta. Que lo indaguen si se trata de un proceso ordinario o un proceso sumario. ¿Qué sucede cuando es un proceso sumario o cuando es un proceso ordinario con respecto si hay hechos controvertidos y conducentes, y si no fueran controvertidos, si el juez va a abrir a prueba o no va a abrir a prueba? Se los dejo para ustedes que ya vieron prueba y vuelvan a releerlo. Bueno, la negativa categórica, de acá tiene que quedar muy en claro, que la negativa categórica y circunstanciada es un requisito solemne. Esto que yo les dije, tomar punto por punto e ir negándolo más allá de si voy a replicar o no replicar. ¿Cuáles son los hechos? Esto, lo que voy a decir, yo creo que está de más, pero siempre saben que me extiendo un poquito más. Los hechos sobre los que va a responder el demandado o negar categóricamente el demandado, ¿cuáles son? Los alegados por el actor, no otros hechos. No es, bueno, yo lo tomé como algo que ustedes podrían decir, es una obviedad lo que está diciendo Mariana, pero no es tan obvio, porque lo que les quiero decir con esto, que debe limitarse el demandado a reconocer o negar categóricamente nada más que los hechos alegados oportunamente. No puede explayarse sobre hechos, negar hechos que el actor no alegó en su escrito de postulación. En todo caso, ¿qué hará con esos hechos? Los utilizará para su réplica, los utilizará para contestar la demanda, pero lo que les quiero decir es que sobre hechos que no fueron alegados oportunamente, no se va a poder expedir el demandado. El límite está ahí, en reconocer o negar categóricamente los hechos propuestos por el actor en su escrito de postulación. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Bueno. La falta de contestación de la demanda, cuando no se contesta la demanda, ¿qué va a pasar? Debe corroborarse con la prueba que va a producir el actor en el momento procesal oportuno, siempre y cuando el juez lo considere pertinente a la apertura a prueba. Yo creo que sí, por lo general se está por la apertura probatoria. Tiene que quedar muy claro para el juez que los hechos no deben probarse porque se encuentran debidamente acreditados con la documental acompañada en el expediente. Caso contrario, si yo ofrecí otros medios probatorios, el juez va a abrir a prueba. Es una postura personal, siguiendo el criterio de doctrinarios como Kielmanovich, como Bossaini, es decir, autores que uno lee, inclusive Arasi está también por la amplitud probatoria, etc. Bueno, hasta acá nos hemos referido a los hechos y creo que no ha quedado ninguna duda. Cómo puede ser esa contestación del demandado en su reconocimiento o en su negativa, y qué implica en el juez el silencio con respecto a los hechos o las respuestas evasivas. Ahora viene otra parte más, que tiene que ver con los documentos que acompaña al actor
en su escrito de postulación y, por ejemplo, cuya firma se le atribuye al demandado. Y el demandado acá tiene la carga que nace del 334 del Código Civil y Comercial, no, 314 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que todo aquel a quien se le imputa que la firma inserta en el documento le pertenece, no dice así textual, yo no recuerdo artículos de memorias, pero se los estoy explicando, que todo aquel a quien se le atribuye la firma en un instrumento privado, tiene el deber de decir si le pertenece o no esa firma. Entonces, ¿de dónde nace? Del 314. ¿Y a quién exime el 314 del Código Civil y Comercial de la Nación? A los herederos universales. Los herederos universales no tienen la obligación de decir si la firma le pertenece o no al causante. Entonces, ¿qué pasará con los documentos que se le atribuyen al actor? El actor acá, si no niega su firma, el juez los tendrá por reconocidos. No solamente los documentos, sino también la correspondencia, las cartas misivas, la correspondencia epistolar. Ya no hay correspondencia epistolar, es decir, se denominaba así en el Código Civil de Vélez. Bueno, pero puede darse, ustedes podrían decir, sí, pero si le llegó una carta documento, es una correspondencia epistolar, sí, porque es soporte papel, pero yo me estoy refiriendo a aquella que llegaba en sobre cerrado, dirigida con un remitente, y dentro de ese sobre venía la carta escrita para alguna de las partes. Bueno, ¿qué pasa en este caso en particular? Nosotros estamos en un medio electrónico, de electropapel, como hablábamos el otro día con respecto a las cédulas. Entonces, vamos a lo siguiente, para no confundirlos porque yo me doy cuenta que voy a entrar en confusión. Con respecto, profe, disculpe, me conecté y desconecté. Sí, puede suceder, ya a esta altura, no hay problema. ¿Qué sucede entonces con los documentos a los cuales se le atribuye la firma al demandado? Tiene la carga procesal de decir si la firma le pertenece o no le pertenece, porque si guarda silencio, el juez lo va a tener por reconocido. ¿Quedó claro? Ahora, ¿qué pasa con...? Sí. Una pregunta. ¿Los podrá tener por reconocidos esos documentos o los debe tener reconocidos? ¿Sí o sí? Los tendrá. No podrá. Los tendrá. Cambiemos el podrá de los hechos. Por eso dije, esta palabra podrá y esta palabra los tendrá no es una palabra menor, porque tiene un efecto procesal totalmente distinto. No es un capricho ni de quien les habla, ni del legislador. El legislador ha querido dejar bien en claro que en la conjunción del 354 y ahora 314, si ustedes guardan silencio sobre un documento cuya firma se les alega que les pertenece, por ejemplo a ti, Lucía, y vos decís, no decís nada respecto al documento, el juez lo va a tener por reconocido. Pablo, ¿me querés preguntar algo? Sí, doctora, ahí dice que los documentos pueden ser, se los tendrá por reconocidos, y después dice según el caso. ¿A qué se refiere según el caso? Léemelo totalmente, a ver, tengo el código acá a mano, porque si no me va a retar mi hermana. No sé si es el código, tengo acá algo acá escrito, dice que los documentos se los tendrá por reconocido o recibido según sea el caso. En el 354 al Sí, final del... en cuanto a los documentos se lo tendrá por reconocidos o recibidos según el caso, se refiere a los documentos, mejor dicho, a la recepción de las cartas, más que nada, no al documento. Les pido por favor que lean el 314,
porque ahí se van a dar cuenta que el juez los va a tener por reconocido. Según el caso, tiene que ver con lo que yo dije sobre el segundo párrafo del 314. Cuando se trata de herederos universales, no tienen por qué saber si esa firma le pertenece o no al causante. Pero no solamente lo voy a dejar con el tema de los documentos, sino con la recepción de las cartas. Con respecto a la recepción de las cartas, vamos a suponer que no hay cartas, sino que hay un intercambio, yo para que se me vean las manitas, hay un intercambio a través del mail, como hacemos habitualmente, nos escribimos por mail y a lo mejor escribimos cosas que hacen a nuestra vida privada, o nuestro giro comercial. ¿Qué pasa con esos correos electrónicos? Con esos correos electrónicos, cuando hacen a nuestra vida personal, se equipara a la correspondencia epistolar. No pueden ser presentados en juicio. Siempre sí pueden ser presentados en juicio cuando se refiere a nuestro giro, a nuestra actividad de giro personal, porque podría afectar a alguna de las partes cuando tiene contenido privado. Lo mismo sucede y se equipara con el WhatsApp. El WhatsApp, si yo lo utilizo, o el Telegram, o el Instagram, ahora ya no estamos nada más que frente a un documento soporte papel. Tenemos los documentos electrónicos. Entonces, yo ahí, ¿a dónde los voy a enviar a leer? Al artículo 318 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Ustedes pensaban que iba a decir que los iba a enviar a otro lado? No, nunca. 318 y 319. Bien. Bueno, ¿qué pasa cuando hay un silencio o una respuesta evasiva? O Profe, una... disculpe, que le interrumpa. Sí. ¿Dijo el 318? No. 318 y 319 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ah, ahí está, perdón, porque estaba leyendo el de provincia y dice caducidad, perdón. No. Estamos en otra parte. Porque volvemos a toda la prueba documental, ya van a ver que está contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación. Solamente el procedimiento de acreditación de la prueba documental se encuentra en el Código Procesal. Pero ya saben ustedes que nuestro Código Civil y Comercial de la Nación tiene innumerables normas de carácter procesal. Y si no lo saben, se están enterando ahora. Tiene tantísimas normas de carácter procesal. Es un código sustancial que viene a traernos herramientas procesales. Así que hay que conjugarlas. Bueno, seguimos entonces con los documentos. No hay mucho más que decir, porque tampoco sirve con respecto al documento y se equiparará al silencio una negativa oscura, una negativa obrepticia o una negativa meramente general sobre el documento. No sirve. Se equipara al silencio con respecto al documento. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo tengo que reconocer o negar categóricamente. ¿Quedó claro? Profe, sí. Me quedó colgado, ¿qué pasa si es al actor a quien se le atribuye la firma? Valeria. Sí, no, lo que pasa que en el caso en particular, es decir, vos me estás planteando otra cuestión que todavía no la planteé, que tiene que ver, que quizás ya la vieron, con los nuevos hechos. Ah, bueno. Y ahí los dejé, bueno, ya no quiere preguntar más nada, Valeria. No, te lo voy a contestar, Valeria, lo voy a contestar. Todo lo que pueda lo contesto. Lo que no quiero es confundir al resto, que no vayan siguiendo, porque puede acontecer que el demandado, porque yo recién voy con la primera parte de reconocer o negar categóricamente, todavía no dije cómo va a contestar el demandado.
puede ser que el demandado, al momento de contestar la demanda, de hacer su réplica en la contestación de la demanda, alegue hechos y acompañe documentos que el actor en su escrito de postulación omitió hacerlo. 333 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Nuevos hechos que les genera dolor de cabeza siempre. ¿Sí o no? No, no que les genere dolor de cabeza. ¿Es el 333? Hechos no considerados en la demanda y contrademanda. Claro. Sí, profe, 333. Claro. Esa es la pregunta a la que vos muy, pero muy pertinentemente haces alusión. Porque, ¿qué nos pones? ¿Qué nos interpelás a todos? ¿No? Decís, pero ¿qué pasa si es el demandado el que acompaña un documento y dice que la firma le corresponde al actor? Estamos frente a un hecho no considerado en la demanda. Por lo general tiene que ver con un hecho impeditivo. Perdón, con un hecho extintivo. Yo te reclamo una suma de dinero, yo soy el actor, reclamo una suma de dinero, viene el demandado, contesta, dice, reconoce y dice, pero yo te pagué y te acompaña el documento que vos, Valeria, le firmaste. Y ahí vos tenés la carga de expedirte sobre ese documento. Muy buena la pregunta. Y acá seguimos enlazando todo el procedimiento que la cabeza nos va quedando. Yo no pongo dibujitos en los PowerPoint, pero sé que la cabeza nos va quedando un poco. Pero háganme todas las preguntas que consideren pertinentes, por favor. Bueno. Con respecto al silencio, al silencio se los voy a dejar para otra oportunidad, no lo vamos a poner acá, porque, bueno, sí, les voy a decir que el silencio significa, el significado del silencio en sí es no reconocer ni negar ni todos ni algunos de los hechos afirmados en la demanda. Eso quiere decir que cuando yo guardo silencio, estos hechos no son controvertidos. ¿Se dan cuenta que no son controvertidos? Porque he guardado silencio, no dije nada, nada de nada. Entonces, no hay hechos controvertidos. Lo que no significa que hayan quedado reconocidos. Y acá volvemos a lo mismo. Para hacerlo, deben tratarse de hechos pertinentes ilícitos. No cualquier hecho, porque como bien dijo Daniel, si fuese un hecho que afecta al orden público, por más que no sea controvertido y se haya guardado silencio, el juez abrirá la causa a prueba. ¿Quieren un ejemplo? ¿O saben un ejemplo? ¿Alguno me lo puede dar? ¿En alguna cuestión de familia, por ejemplo? Por lo general es en las cuestiones de familia. Suponte una impugnación de paternidad. Está siempre el interés superior del niño. Los padres se pusieron de acuerdo y dije, la madre dice, vos no sos el padre guarda silencio, no dice nada. Y el juez va a abrir a prueba. Ese niño tiene el derecho de saber si estos dos que están acá, estos progenitores que a lo mejor están enojados entre ellos y tomaron ese niño como trofeo, el niño tiene el derecho de saber quién es su progenitor. Entonces ahí está comprometido el orden público y por más que no haya controversia, el juez y las partes hayan guardado silencio, el juez igual va a abrir la causa a prueba. Eso es lo que le quería decir. A ver, ¿qué más les puedo decir? Bien, algo más de este 354 que todavía no terminamos de analizar. El 354... hay un párrafo que dice que cuando se trata de una persona incierta o con domicilio desconocido y que ha sido notificada por edictos, el que va a asumir la representación es el defensor oficial. Y libera al defensor oficial de reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos por el actor en su escrito de postulación. Y esto tiene una razón de ser, porque el defensor oficial no
sabe si esos hechos realmente existieron o no existieron, tal cual como los relata el actor. Entonces, lo que le genera al defensor oficial es una respuesta en expectativa. Una respuesta en expectativa. ¿Y qué significa la respuesta en expectativa? Significa ni más ni menos que el defensor oficial va a responder sobre aquellos hechos cuando se produce la prueba, en la etapa de prueba. No sé si me siguen hasta acá. Es decir, la respuesta en expectativa no significa que el defensor oficial se libere de responder, contestar puntual y pormenorizadamente sobre los hechos expuestos por el actor. Lo que significa, lo que le está dando al defensor oficial es que lo haga de manera diferida, porque no lo puede hacer hasta que haya un esclarecimiento de los hechos narrados por el actor en su escrito de postulación. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. Esto tiene la razón de ser de equilibrar el derecho de defensa en juicio de aquel que no está presente en el proceso por tratarse de una persona incierta o de domicilio desconocido, equilibrar las posiciones en el contradictorio y no vulnerar el derecho de defensa en juicio. Las acciones que puede aplicar el defensor oficial cuando se trata de cuestiones basadas en hechos personales del actor, del ausente, son muy limitadas. No puede hablar sobre hechos personales porque los desconoce. De eso no nos queda ninguna duda. Por eso se lo libera en esta oportunidad de reconocer, de expedirse tanto sobre los hechos como sobre la documentación acompañada por el actor en su escrito de demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque parezca reiterativa, que no es así, es que no solamente lo libera en esta primera etapa de reconocer o negar los hechos, sino también la documentación. Es decir, esta respuesta en expectativa del defensor oficial se extiende de los hechos a los documentos. Su respuesta definitiva, la respuesta definitiva del defensor oficial, se da una vez producida la prueba. Ustedes podrían decirme, ¿y el defensor oficial qué hace? ¿Espera durante todo el proceso? No, el defensor oficial, de acuerdo a lo que haya, a la pretensión formulada en el escrito de demanda por el actor, podrá ofrecer otros medios probatorios, de acuerdo a los hechos, por ejemplo, con respecto a la documental. ¿Y qué va a decir el defensor oficial? Desígnese perito calígrafo por si hay documentos indubitados o no hay documentos indubitados, es decir, tiene actividad probatoria para poder esclarecer. Lo que tiene es una respuesta en expectativa de reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos, pero actúa durante la sustanciación del proceso, impulsa el proceso, el defensor oficial también. Lo que no puede esperar, bueno, es importante, la pregunta que yo pretendía que ustedes me hiciesen es, ¿qué pasa con esto del aplazamiento de su respuesta? ¿Cuándo es la oportunidad de hacerla? Pero bueno, ¿contesta la demanda o no contesta la demanda? ¿Puede plantear excepciones o no puede plantear excepciones? Sí, puede. ¿Sí? Para mí puede, por más de que... ¿Cuándo? Cuando contesta al momento de contestar la demanda, o sea, o en el plazo de presentar excepciones. Y si dijimos que no tenía una respuesta en expectativa, porque realmente no sabe cómo acontecieron los hechos,
Bueno, pero no podría de todas maneras presentar una excepción y después diferidamente contestar sobre esos hechos mismos. ¿Y qué Y tal, excepción? La podría de ser, incompetencia. claro, una incompetencia, litispendencia. Pero ninguna, no sabe. Si estamos frente a una persona incierta. Ah, claro. Profe, ¿cuál es la pregunta? Perdón, porque justo me levanté un segundo y no escuché. Claro, ¿hasta cuándo se aplaza? Es decir, el defensor oficial finalmente podrá contestar la demanda, podrá oponer excepciones, podrá reconvenir. Pero el defensor oficial lo que hace es como ser un veedor de que el proceso se realice correctamente. Él no conoce, no puede contestar algo que no conoce cómo se dieron los hechos. Claro, por eso decimos que tiene una respuesta en expectativa. Profe, ¿no puede oponer la excepción de prescripción? Si podría oponer la excepción de prescripción, si queda claramente evidenciada que está prescripta la acción, porque él no sabe si existió una notificación extrajudicial que interrumpió la prescripción de lo que estaba en mora. Pero si el actor no la presenta como prueba, ¿puedo oponer o no? Podría oponer una excepción de prescripción en su primera presentación. Ahora vamos a ver qué dice el juez, porque como no puede expedirse sobre hechos personales de las partes. Ah, es verdad. Profe, y cuando dijo que podía designar un perito, por ejemplo, para que analice los documentos presentados por el actor, sería... Solamente, por eso yo difiero un poquito en esto de calidad de veedor, porque no es una figura inerte el defensor oficial. No, veedor me refiero a que no puede expedirse sobre hechos que no conoce. Claro, es lo que venimos pregonando hasta el momento, que no puede expedirse sobre hechos que él no conoce. Pero lo que yo quiero decir, la pregunta que hace Francisco, y que es a lo que yo hice referencia, es que él podría ofrecer medios de prueba. Por ejemplo, para para saber si ese documento, vamos a suponer que acompañamos documentos en ese expediente, y hay documentos que son indubitados, los envío, si mal no recuerdo, al 398 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que a veces se nos hace dificultoso poder hablar esto sin que ustedes sepan prueba documental. Porque el 398, ¿qué es un documento indubitado? Un documento indubitado es aquel que, valga la redundancia, no queda duda de que la firma inserta en el mismo le corresponde al actor o al demandado en su caso. ¿Y de dónde surge? Y la firma registrada en una entidad bancaria, la firma registrada en el DNI, la firma de las actas o de las partidas de las actas, no, de nacimiento no hay una firma. Por ejemplo, las firmas que se encuentran registradas laboralmente, ahí habla de documentos indubitados. ¿Era el 398? Porque la verdad no me acuerdo, ¿eh? Quizá los envié. ¿3 qué? 391. Ah, perdón, 391, no lo recordaba el número del artículo. Bueno, para dirimir esta cuestión, como tiene ese aplazamiento el defensor oficial, y que no sé si, y que me entiendan y me sigan el hilo conductor, lo podrá hacer una vez producida la prueba que tenga que ver sobre hechos personales de esta persona, del incierto, de la persona incierta o desconocida, lo podrá hacer una vez producida la prueba, ahí podrá contestar la demanda reconociendo o negando categóricamente, podrá oponer excepciones y también podrá reconvenir sin limitación ni inhibición temporal. Obviamente tendrá que ser antes de que el juez valore la prueba.
O sea, profe, como que se alteran las etapas del proceso, digamos. Claro, muy bien, Franco. Pasa primero a la prueba, digamos, directamente. La prueba que producirá el actor, y una vez que el actor produjo la prueba, ahí el defensor oficial podrá contestar, podrá oponer excepciones, por ejemplo, de falta de legitimación. Podrá oponer alguna excepción, se me ocurrió la de falta de legitimación, quizá hasta la de cosa juzgada, porque surja la de cosa juzgada, ahí podrá surgir la de litispendencia, que ustedes mencionaron al principio. También podría surgir la de incompetencia, porque recordemos que la excepción de incompetencia, la verdad que el defensor oficial no la puede plantear en la primera oportunidad, porque sabemos que la competencia en cuestiones territoriales, patrimoniales y territoriales es prorrogable, así que no la va a poder plantear en esa oportunidad. En definitiva, luego de la producción de la prueba que se ha realizado en ese proceso, el defensor oficial podrá contestar la demanda, podrá oponer excepciones, contestar la demanda y también podrá reconvenir. Siempre antes de la valoración de la prueba que vaya a realizar el juez. ¿Preguntas? Antes de que valore el juez la prueba. Claro. Bueno. Profe, una Sí. pregunta. En Sí, el caso Gianluca. de que el defensor oficial solicite la prueba pericial, ¿quién Sí. se hace cargo del anticipo en ese caso? Muy buena tu pregunta. Lo primero que va, si el defensor oficial es el que ha pedido la prueba pericial, se va a designar un perito que dependa no de los listados oficiales, sino que dependa de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Porque los peritos que son parte del cuerpo de funcionarios de la Suprema Corte tienen que actuar en el proceso sin pedir anticipo de gastos, porque tienen un salario que lo perciben mensualmente por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Pero tu pregunta es muy pertinente y tiene que ver con prueba pericial y el anticipo para gastos, que es tan importante para los peritos. Bueno, creo que con esto ya dije que tiene que observar, no tengo mucho más para ahondar con respecto a la contestación de la demanda, porque ya les dije que tenía que cumplir con los requisitos del 330 para el momento de contestar, y que tiene que especificar con claridad los hechos que alegue como fundamento de su defensa. Nada más. Va a ofrecer la prueba documental en esa oportunidad. Recuerden que es la oportunidad procesal en todo tipo de procesos, valga la redundancia, para acompañar la prueba documental, a no ser aquellos documentos que aparecen con posterioridad, que creo que están enumerados en el 334, aquellos que declaro bajo juramento de no haber tenido conocimiento de los mismos, de la existencia de los mismos, que son anteriores o que aparecen con posterioridad al proceso. Pero si no, mi carga procesal es siempre acompañar la prueba documental con los escritos de postulación. ¿Y por qué digo escritos de postulación? Porque no solamente es la demanda y la contestación de la demanda, sino que también viene lo que hablamos en la clase anterior, las excepciones, la contestación de las excepciones, y ahora viene una figurita que es la reconvención. Si alguien me escucha decir figurita, además de usted y lo que quedó grabado, el instituto de la reconvención, que es un poquito dificultoso. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a la reconvención? Profe, a mí me había quedado una duda, pero Perdón, Franco. era sobre si el defensor oficial puede recusar al juez, tipo, para ganar algo más de tiempo. ¿Puedo poner alguna de esas cuestiones? El defensor, recuerden, no,
Perdón, que sea tan tajante la respuesta. No me gusta contestar así tan tajante, porque siempre tenemos que dejar un lugar a la discusión, al debate. Pero me atrevería a decir que no, y voy a dar las razones del por qué. Porque el defensor oficial no es parte, por ende no puede recusar sin expresión de causa, y tampoco podría recusar con expresión de causa, porque no es parte. Bien, bien, perfecto. Recordemos un caso que yo les puse, o que yo les planteé hace ya unos cuantos encuentros atrás, del caso del letrado que se pelea y discute aguerridamente con el juez, si a partir de ahí se podía plantear la recusación con expresión de causa. Y llegamos a la conclusión, leyendo el artículo, si mal no recuerdo, 17, que como el abogado no es parte, el que tendría que haberse peleado, o ser amigo, o tener interés, es la parte, no el abogado. Y el defensor oficial tampoco es parte. Y no le conviene tampoco ganar tiempo, porque le conviene que el juicio llegue a una respuesta, llegue a una sentencia objetiva, ¿no? Donde se pueda esclarecer la verdad. Ahora, lo que sí puede hacer el defensor oficial, y que yo no se los mencioné porque no está dentro del 354, pero se los cuento, es instar a poder dar con el paradero de estas personas inciertas o de domicilio desconocido. Eso sí lo puede hacer, lo puede pedir en su primera presentación. Si observa que el abogado no agotó todas las instancias como para poder notificar debidamente al demandado y dar traslado de la demanda. Eso sí lo puede hacer. Claro, profe, porque me parece como que más importante averiguar dónde está la persona y poder defenderla con criterio antes que andar. No, es que además, Franco, perdóname que siempre me superponga hablando, el criterio de poder encontrar a la persona incierta o de domicilio desconocido es lo que va a perseguir el defensor oficial, porque una vez que se presenta la persona, termina esta representación promiscua. Y al presentarse el incierto, vamos a llamar persona incierta o de domicilio desconocido, bueno, continuará el proceso en la instancia que se encuentre con la debida representación legal, pero termina la actividad del defensor oficial. Concluye. Buena pregunta. Gracias. Buena intervención. Están más despiertos. No se acostaron tan tarde. Cómo cuesta a las 8 de la mañana, ¿eh? Madre mía. Y encima con semejante asignatura. Para ver si entendí bien. Entonces el defensor oficial va a contestar la demanda. Valentina, a ver que no alcanzo a leerla del todo. Va a contestar la demanda una vez producida la prueba. Muy bien, ¿entendiste bien, Valentina? Ahí está, gracias. Pasa que se me estaba tildando bastante el internet y escuché partes de eso. Gracias. Sí, muy bien. Está bien. Sí, todo ocurre ahora. ¿Podemos pasar a la reconvención? Vamos, ¿seguimos adelante? Bueno, ¿qué es la reconvención? Bueno, en realidad la reconvención es una nueva pretensión que agrega el demandado al momento de contestar la demanda. Yo no la llamaría una contrademanda. Ahí me enrolo la postura del doctor Gossaini. Ahora van a ver por qué. ¿Por qué plantea una pretensión, introduce una nueva pretensión al momento de contestar la demanda? Por el principio de economía procesal, por el principio de colaboración, por el principio o el criterio de oportunidad.
y esta pretensión tiene que quedar en claro para ustedes que podría plantearla independientemente en cualquier otra oportunidad y no necesariamente reconvenir. No sé si hasta ahí me siguieron. Pietro Castro dice, y esto se los voy a leer, fue muy preciso al afirmar que es una demanda contraria que formula el demandado contra el demandante, aprovechando la oportunidad de un proceso pendiente. Esto es lo que me interesa que tengan muy en cuenta. ¿Por qué? Porque en la reconvención el derecho que tiene el demandado es un derecho independiente y autónomo que viene a plantearlo en un proceso donde se lo ha emplazado. Es decir, ¿qué trae a este proceso? Un nuevo objeto litigioso. Esto les tiene que hacer recordar a algo que ya han visto, porque plantea un nuevo objeto litigioso. ¿Puede ser acumulación sucesiva de pretensiones? Muy bien. Artículo 87 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Al momento de reconvenir, muy bien. Es una, en realidad es una acumulación por inserción la reconvención, perdón. Una acumulación por inserción. Bien. Bueno, introduce un nuevo objeto litigioso diferente y opuesto a lo que se demanda en ese proceso principal, para que configure la promoción de una acción autónoma e independiente. Hay dos tipos de reconvenciones, y acá voy a citar al doctor Torres Traba, quien ha hecho un análisis de los tipos de reconvención existente, que hasta el momento no sé si ustedes me olvidé de situarlos en el artículo 355. Ese es el que habla de la reconvención. La reconvención puede ser conexa o inconexa. Prometo que después de decir esto voy a finiquitar porque si no el tema está un poco arduo. La reconvención conexa es aquella que tiene un nexo causal con la demanda que se va a contestar. Es decir, hay conexidad que proviene o que se funda en la relación jurídica que las partes entablaron oportunamente. ¿De dónde va a surgir esta conexidad? Del título, o de la causa, o de ambas a la vez. Eso es reconvención conexa. La demanda no tiene que fundarse, dice a continuación Torres Traba, que la demanda no tiene por qué fundarse en el mismo título, toda vez que basta que dicho título o relación jurídica sea deducida en el juicio con motivo de esa pretensión. Por ejemplo, para que ustedes puedan entender lo que es una reconvención conexa, es cuando se da un supuesto de propiedad porque uno ejercita el derecho de reivindicación con un título de propiedad y el otro está reconviniendo por deslinde y amojonamiento. ¿Por un contrato puede ser también, doctora? Sí, en este caso. Cuando el demandado hace saber el incumplimiento de ese contrato, ¿no? El actor en el contrato y el demandado
por falta de pago. ¿Sí vendría a ser? Por ejemplo, yo te demando a vos por cumplimiento contractual. Así es. Vos contestás la demanda y me reconvenís, ¿por qué? Por ese incumplimiento contractual. Por ese incumplimiento contractual. ¿Cómo Claro. sería el ejemplo entonces? Yo hago un contrato y el demandado me hace... ¿Un contrato de qué? Vamos con un contrato de qué. Cualquier tipo de contrato. De locación de obra. General, claro, de locación. De El locación de obra. El demandado lo que hace reconviene por incumplimiento contractual de alguna de las cláusulas. Podría ser. Puede contestar la demanda y además reconvenir por el incumplimiento contractual. Yo estoy reclamando. ¿Y yo qué estoy reclamando? Porque yo estoy reclamando el cumplimiento y él me está reconviniendo por incumplimiento. La rescisión del contrato. Ah. Claro. Sería al revés. Yo podría estar reclamando la rescisión del contrato y él me reconviene por incumplimiento contractual. Ahí está la reconvención. Por eso, cuando pido los ejemplos, los pido para que nos quede claro. Si no, nos confundimos en estas cuestiones. Bueno, entonces, reconvención conexa. Y con esto vamos terminando, que es la única aceptada en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. De la Nación. El artículo 357, ¿por qué les remarco esto tan puntual? El artículo 357 del Código de Procedimientos de la Nación dice que la reconvención solamente va a ser admisible si las pretensiones que se deducen en ella deriven de la misma relación jurídica o fueran conexas con las invocadas en la demanda. ¿Por qué hago esta salvedad y soy tan vehemente en poner el 357? Porque vieron que yo no cito muchos. Y esta es una reforma de la ley 24432 del Código Civil, del Código de Procedimientos de la Nación. Lo hizo la ley 24432, 357. Ese sí lo necesito. Porque cuando veamos que nuestro código de procedimientos no exige lo mismo, estamos marcando una diferencia. Para nuestro código de procedimientos, la reconvención inconexa es procedente únicamente en el proceso ordinario. ¿Quedó claro? ¿Y cuándo es? Acá es cuando existe otra conexión más que sin que exista otra conexión más que la subjetiva. ¿Cuándo hay reconvención inconexa? Cuando no hay conexidad por el título o por la causa, sino solamente subjetiva, una cuestión que se debate entre las mismas partes, y nada más. Eso es lo que admite nuestro Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires, la reconvención inconexa. No admitida en el Código de Nación. Bueno, voy a parar acá para que la próxima clase reforcemos reconvención conexa, reconvención inconexa, para que la entiendan y no les quede ningún tipo de duda al respecto. Porque después también está la reconvención eventual. Los requisitos no son, me voy a extender, a ver, ¿están muy cansados? Sí, ¿no? Bueno, terminamos acá, sí, terminamos acá, no hay problema. Porque iba a empezar... Profe, ya una consulta. Sí, Aldana. ¿Hablo yo? Aldana, me estabas preguntando algo.
Sí, porque también habló otra chica. Bueno, tenía una duda cuando habló de inconexa. ¿En qué proceso era procedente? Solo en el ordinario, en la provincia de Buenos Aires. Porque está muy buena tu pregunta y que no la respondí y tampoco hice mención, no se admite en el sumario la reconvención inconexa. Tiene que ser conexa. Lo vamos a ver y lo vamos a reforzar la clase que viene, ¿les parece? Porque ya los veo agotados, cansados, que... Bueno, ¿qué vieron ayer? Lucas Isín estaba presente, Yamila Cruz yo la vi, a Pilar también la vi, Pilar Aranciaga, sí, la Acá, vi. profe. Mirna Valdés la vi, no sé si todavía está. Carla Romero también. Estefanía Crauel. Presente, doctora. ¿Cómo estás, Estefanía? Bien, ahí vamos. ¿Bien? Bueno. López Freidenberg no está. No la vi. Pero la otra Zoe no me falló. Cristina está. Ignacio Altamirano no lo vi. También tiene ausente. Lucía la vi. Ana Pérez también. Bruno Díaz también. Camila Larregui, ¿me pareció verla o lo soñé? Acá estoy, profesora. Ah, sí, te vi. Profe, Aldana Artoni Contreras le también. puso en el chat que tenía que retirarse. Sí, Franco ya Artoni. la vi. Le voy a poner el presente. Mirna, me desconecté. Bueno, sí, desconectate, no hay problema. Aldana Contreras está, Virginia N, me parece que la vi. ¿O no? Sí, profe, buen día. Está, sí, Virginia está, te vi. Marta Alegre, no la vi. Victoria Gamayo presente. Simón García. Marta Alegre está, sí, te vi. Simón García está ausente. Tiago está presente. Gianfranco Paniagua me parece que también lo vi, porque me confundo con el otro Gianfranco. Hola, profe. Ahí está, Franco Paniagua. Mariana Luna no la vi. Está ausente. Valentina Martínez sí. Jorge Holguín sí. Rocío Guido no la vi. Eros tampoco. Karen Gabilondo me parece que la vi. ¿Sí, no? Sí, estás. ¿Pero dónde estás, Karen? Ah, bueno, Karen. Valeria también. Lisandro Cubillas también. Manuel Oliver, no lo vi. Ausente. Dayana, la vi. Mateo. Sí, acá está presente. Sí, Mateo también está. Presente. Nicolás Abete también. Daniel Quevedo también. Lucía González no la vi. Acá, presente, profe. ¿Dónde estás, Lu? Acá. Bueno, tú dices acá y yo no sigo sin verte. Dolores la vi. Está Dolores Piovano, ¿no? Sí. Presente. Sí, te vi. Franco Roseló me pareció verlo, sí. No lo soñé, no lo sé. Rocío Belén Fiego también, ¿o no? Sí, presente. Sí. He adquirido una nueva habilidad, casi después de 2 años, reconocerlos a través del Zoom, como me pasaba en la presencialidad. Valentín Prieto, ¿lo vi o no lo vi? Acá. Sí, contestó. Gianluca Carnevale también. Pedro Rodríguez Jiménez. Presente. ¿Dónde estás, Pedro? Ah, sí, Por allá acá. está. Pilar también, Pilar Feixas. Sí, presente. Sí. Juan Faco también, Romina Puma también, Vanina Rosas, me pareció verla. Sí, está. Sí, acá Franco se presente. retiró recién, Sofía Villalba creo que estaba también, ¿o no? Sofía Villalba, entonces no. Rosela no está, Lucía González, tampoco. Jessica Lescano, sí. Acá. Pablo Jiménez también. Francisco Juan. Acá, profe.
¿Dónde estás, Fran? Ah, Acá. Fran. A Eliana Lucía Marquez. González ya la había nombrado, me parece, profe. ¿A quién? A Lucía, que dijo No, que no me la parece vio. que Sí, dos tengo... veces, profe, la nombró, La nombró 2 veces, por eso. Y dijo presente y se fue. Ah, la tengo anotada 2 veces. Ya está, gracias. Menos No, mal que no. se conocen más, ¿ven? Que no adquirí. Estaba contenta hasta recién que creí que había adquirido una nueva habilidad después de 2 años y me vienen a desmistificar lo que acabo de decir. Por lo menos denme una a favor. Constanza Tevez. Sí, ya está. Ya te vi. Matías Gómez. ¿Está o no está hoy? Ausente. Daniel Quevedo, presente. Y terminamos. ¿Hay alguno que no nombré? A mí, doctora. Pablo Jiménez. ¿Qué hice ahora con la lista? Tiagos lo nombré, Gianfranco. Sí, pero si no A mí, te doctora, nombré. no sé. ¿A quién? No sé si me nombró, porque justo habló No, a vos te Francisco. puse presente, Liana. Buenísimo, gracias. Así que desconectaste. Francisco Juan también, Valeria también, ¿Y a mí, Dayana doctora? también, Pablo Jiménez también, Carla Romero también, Matías Díez Anderson, Virginia N también, Cristian Quesada también, Yamila Cruz, Romina Puma, Marta Alegre, Valentina Martínez, están, Estefanía Crauel está, y Pilar A mí no me nombró, Aranciaga, doctora. Pilar te puse presente. Y Pero tu yo, nombre, Carolina Telechea. espera que no, pero yo te tengo recontra presente, Carolina, ¿eh? Ah, bueno. Yo soy la última de la lista, me parece. Sí, aparte no faltaste nunca conmigo. Pero no, yo no te recuerdo que hayas faltado, así que. Bueno, listo, lo soluciono, si no lo escribí, Carolina Profe, Teleche. perdón, Gracias. a mí no me había nombrado que le Pero escribí te en el puse chat, me presente, conectaba. Ah, ¿o porque no? nombró a Quevedo, no Quesada, por eso, por las dudas. Cristian. Justo le escribí que me conectaba por la cámara. Listo, no te preocupes, Gracias. ya lo soluciono. Gracias. Cristian. Bueno, pueden retirarse, a no ser que tengan alguna pregunta. No, de nada. Gracias, doctora. Bueno, adiós. Nos vemos el miércoles.